Doctores de Reddit, ¿cuál es su diagnóstico más desgarrador? Aquí tengo uno de dentista. Un chico de 18 años necesitaba una dentadura postiza o $30,000 para una boca llena de coronas. Tenía una hipoplasia genética del esmalte que le hacía tener un esmalte blando y sus dientes se habían erosionado hasta formar pequeñas protuberancias. Cuando le presenté esta información a él y a sus padres, se rieron ante la idea de gastar tanto dinero en sus dientes y dijeron, bueno, parece que vamos a dejar que se caigan y te pondremos una dentadura postiza más tarde. Parecía realmente angustiado. Me sentí bastante triste por el caso, así que los llamé unos días después y les ofrecí hacer el caso como caridad y no cobrarles nada. Dijeron que lo considerarían, pero nunca me devolvieron la llamada. Intenté hacer un seguimiento y no me devolvieron la llamada. Esto fue hace un año y pienso mucho en ello. Ahora trabajo en medicina rural, pero antes de eso trabajaba en hematología, tanto en el laboratorio como en el clínico. Muchos diagnósticos de leucemia de mierda. Muchos adultos jóvenes y viejos muertos. Pero quizás una de las cosas más desgarradoras que tuve que hacer fue cuando trabajaba en el laboratorio. Recibí una llamada en mitad de la noche de uno de nuestros científicos con una muestra de sangre que habían recibido de un médico rural y que había llegado bastante tarde. De un niño de 5 años, creo, pero cuando pasó por la máquina tenía unos recuentos preocupantes, así que el científico la miró en mitad de la noche en lugar de por la mañana. Estaban lo suficientemente preocupados como para hacerme echar un vistazo y me enviaron por correo electrónico un montón de fotos tomadas de las diapositivas. Una leucemia absolutamente furiosa. Recuentos de células cancerosas enormes. Recuentos de células normales absolutamente desplomados. Alto riesgo de que simplemente sangraran espontáneamente en el intestino o el cerebro. Algo que tenía que solucionarse de inmediato, pero no se pudo contactar con el médico que solicitó las muestras de sangre. Entonces intenté llamar a los padres, ya que este niño no solo necesita estar en el hospital lo antes posible, sino que también necesita transfusiones y subirse a un avión para volar unos 1000 km a un hospital pediátrico especializado lo antes posible. Lamentablemente, tampoco pude comunicarme con los padres por teléfono, así que llamé a la ambulancia local. Los envié alrededor de la 1 de la mañana para que llamaran a la puerta hasta que alguien respondiera y llevaran al niño al hospital local. Mientras tanto, yo estaría organizando su vuelo médico a la ciudad. Conseguí que todas las personas de esa cadena subieran a bordo. Todo salió tan bien como se podía esperar. Pero me rompió el corazón pensar en lo traumático que habría sido para esa familia. Es bastante malo enterarse de que tu hijo tiene una enfermedad tan terrible, pero enterarse con luces rojas y azules y alguien golpeando tu puerta a la 1 de la mañana. Solo para agregar, ya que muchos lo han preguntado, el niño llegó al hospital, recibió una transfusión sin problemas, que tuvimos que enviar desde otra ciudad, y fue transportado en avión a la ciudad sin problemas. No recibí más información más allá de allí, salvo algunas de las pruebas adicionales que solicité esa noche. El tipo de leucemia que tenían es muy agresivo, pero las tasas de supervivencia con el tratamiento moderno son muy altas, más del 90% a los 5 años. Así que probablemente les fue bien. Probablemente ya habrían terminado su tratamiento en este momento. Una enfermera jubilada de unos 60 años se presentó con cambios cognitivos de rápida progresión y movimientos extraños. Los estudios revelaron que tenía la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Estaba lo suficientemente consciente de la enfermedad como para comprender el diagnóstico y simplemente le gritó a su esposo, «Lamento lo que estoy a punto de hacerte pasar». Le dieron el alta para cuidados paliativos y falleció después de unas semanas. Una mujer de 30 años llegó con una leve dificultad para caminar y déficits sensoriales en las piernas. Le hicimos una resonancia magnética del cerebro y la columna vertebral para ver estas lesiones ovoides que se realzaban en el tronco encefálico y la columna cervical. Había emigrado recientemente de un país subdesarrollado, lo que nos hizo pensar que se trataba de una presentación extraña de una infección como la tuberculosis. Le realizamos una punción lumbar y no vimos ningún signo de infección o inflamación, por lo que tuvimos que solicitar la ayuda de expertos en enfermedades neuroinfecciosas de otras instituciones, pero fue en vano. Durante las 2 o 3 semanas que estuvo en el hospital, pasó de caminar por los pasillos a quedar cuadripléjica. Finalmente, una de las lesiones se expandió hasta un punto en el que pudimos realizar una biopsia con seguridad razonable. La biopsia resultó ser un glioblastoma.
Este tipo de tumores rara vez se presentan en la columna vertebral y el tronco encefálico, y no hay nada que podamos hacer para ayudarla. Le dieron el alta y se fue a su casa para recibir cuidados paliativos, y murió un par de semanas después. La mayoría de los pacientes en la sala de oncología pediátrica, en realidad. Recuerdo mi primera vez en esa sala, aproximadamente medio año después de comenzar mi pasantía. Me asignaron la tarea de colocar un acceso intravenoso y luego tomar una muestra de sangre de esta paciente joven y de mucho tiempo de esa sala, como muchos pacientes de oncología pediátrica allí, para enviarla al laboratorio para obtener sangre nueva para transfundirle. Para empezar, colocar una vía intravenosa ya es mucho más difícil en los niños que en los adultos, y si los niños son caquécticos, muy jóvenes y les han estado pinchando las venas durante años y años para tratarlos, entonces esa tarea se vuelve exponencialmente difícil. En ese momento, yo estaba acostumbrada a los niños que lloraban y destrozaban la habitación con solo mirar una aguja. Esta sala era diferente. Yo, que era un médico bastante novato en aquel momento, debí de parecer notablemente ansioso porque este paciente me miró fijamente a los ojos y, con la mayor calma, me dijo: doctor, no se preocupe. No voy a pelear con usted. Esta es solo mi vida. Termine con esto de una vez. Se puso la aguja en la vena sin emoción y luego volvió a navegar por la pantalla en su iPad. Fue entonces cuando comprendí sus palabras, que la vida normal para ellos incluía recibir pinchazos de agujas de médicos y enfermeras desconocidos, camas de hospital y tener que escuchar a otros bebés llorar todo el día, todos los días. Todos los médicos se vuelven insensibles hasta cierto punto, es parte del trabajo. Pero saber que esos niños se vuelven insensibles a todo esto realmente me rompió el corazón. Aquí hay una capa adicional desde la perspectiva del médico que la mayoría de las personas no se dan cuenta. Cuanto más agradable y maravilloso sea el paciente, más probable es que su diagnóstico sea grave y devastador. No hay ninguna razón detrás de esto, ni conozco ningún dato que lo respalde, pero casi todos los médicos están de acuerdo con esta experiencia. No soy médico, pero soy técnico quirúrgico. La primera ola de COVID-19 obligó a suspender todas las cirugías no esenciales, incluidos los casos de cáncer. Me especialicé en ginecología. Finalmente obtuvimos la aprobación para realizar esta cirugía en una mujer de 70 años. Desafortunadamente, el caso se había pospuesto durante tanto tiempo debido al COVID-19 que nos enteramos a los 10 minutos de la cirugía de que esta mujer estaba en fase terminal. Si hubiéramos podido realizar la cirugía 6 semanas antes, habría tenido una oportunidad. Nunca entendí por qué el cáncer no se consideraba esencial. Perdí muchos pacientes. Tuve un paciente de 11 años que tocaba el piano con entusiasmo y que llegó al departamento de urgencias porque tenía dificultades para tocar el piano durante una semana. Antes estaba totalmente sano. En el examen presentaba taxis. La tomografía computarizada mostró un glioma pontino difuso, que es un cáncer cerebral con una tasa de supervivencia del 0%. Decirles a los padres que su hijo iba a morir en el plazo de un año fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Durante mi estancia en urgencias, un paciente con cáncer de próstata metastásico acudió con un fuerte dolor de cabeza. Una tomografía computarizada reveló que tenía una hemorragia cerebral debido a las metástasis y que probablemente solo le quedaban unos pocos días de vida. Cuando se lo dije, se le saltaron las lágrimas y me dijo que se casaría en 2 semanas. Así que esa noche, otro médico y yo decidimos organizar una boda en el hospital. Contratamos a un oficiante para el día siguiente. Su prometida llegó esa noche. Recuerdo que estaban sentados juntos, tomados de la mano, y mirando las estrellas a través de la ventana de la sala de urgencias. Ella pasó la noche en la cama junto a él y se tomaron de la mano toda la noche. Se casaron al día siguiente, rodeados de algunos amigos y del personal del hospital. 2 semanas después, él falleció, casado con el amor de su vida. Todavía se me saltan las lágrimas cuando pienso en ello. Fue un momento agridulce y uno de los encuentros con pacientes más memorables que he tenido. No soy médico, pero solía dar clases de inglés como lengua extranjera a la hora del almuerzo en un hospital y el cirujano cardíaco entra con una cara muy larga. Tenía un niño que vino sin síntomas reales, pero las válvulas de su corazón se estaban estrechando, por lo que sin cirugía estaba condenado a largo plazo.
Entonces decidieron cortar una válvula pequeña y una válvula grande y trasplantar la válvula grande al lugar donde se había quitado la válvula pequeña y poner una válvula artificial donde había estado la válvula grande. Al menos esa fue la esencia. Hace mucho tiempo y no conozco la terminología médica en absoluto. El trasplante no funcionó y el niño murió. Acababa de llegar del hospital después de que sus padres le gritaran durante 1 hora por haber matado a su hijo. Se lo estaban tomando especialmente mal porque el niño no presentaba ningún síntoma antes de la operación, y este tipo era realmente bueno en su trabajo. Tenía premios por cirugías a corazón abierto en el lugar e hizo un exitoso trasplante de corazón y 2 pulmones a una mujer que tenía cáncer de pulmón propagado a su corazón, pero a todos les salen mal las cosas. Solo sé que nunca podría hacer un trabajo en el que los días libres se muere gente. Realmente no sabía qué decirle al tipo. Esto ha sido todo por hoy, gente, muchas gracias por ver el vídeo.